Dios los bendiga, iglesia. Los invitamos a ver esta enseñanza. Jesús ora, la última de la serie, el último discurso de Jesús. Espero que sea de bendición para tu vida. Dios los bendiga a todos. Dios los bendiga, iglesia. Bienvenidos una vez más acá, donde Remanente nos ha abierto las puertas para estar en comunión, alabando, agradeciendo a Dios por todo lo que ha hecho por nosotros. Él ha hecho mucho por nosotros. ¿A alguien le ha faltado el alimento esta semana? Todos han comido y algunos hemos comido más de la cuenta. Porque dicen amén. ¿Qué me quieren decir? ¿O qué se quieren decir? Gracias a Dios por todas sus bondades, por todas sus misericordias. Venimos desarrollando la serie El último discurso de Jesús. El día de hoy cerramos ya la serie. Y para introducir a la prédica, ¿qué tal si usted dice junto a mí el manifiesto? Dios, algo nuevo va a hacer. Renueva mi mente, transforma mi ser. Me ha llamado a su plan. Aunque no lo pueda ver, creeré, confiaré y perseveraré, porque esta vida se trata de fe. Dejo el atrás, el ayer, mi corazón ahora a Dios. A lo que Él hará, un paso al frente va. Me sigo preparando, lo sigo escuchando y creo firmemente que lo mejor está por venir. Y eso es lo que creemos. Ese es el lema que tenemos en este año 2024. Lo mejor está por venir. Y quiero que usted abra la Biblia, la tenga ahí en la aplicación o si la tiene físicamente, en Juan capítulo 17. Evangelio según Juan, el capítulo 17. Hemos estado estudiando el capítulo 13, capítulo 14, 15, 16 y el día de hoy el 17. Hemos estado hablando de que el último discurso de Jesús son estos 5 capítulos de Juan, donde en el capítulo 13 tenemos esta historia muy conocida por todos nosotros, donde Jesús se sienta a la mesa con sus discípulos, comparte el pan, comparte el vino, posteriormente lava también los pies. Después vimos en los capítulos posteriores toda la enseñanza, la doctrina que Jesús le da a sus discípulos juntos en este espacio, ¿cierto? Entonces, van a tener ahí la Biblia, pero les voy a pedir el favor que se pongan sobre sus pies. Vamos a hacer una actividad muy cristiana. Vamos a orar. ¿Listo? Vamos a orar. Pero esta oración quiero que la hagamos un poco diferente a lo que normalmente hacemos. Y es un detalle mínimo, un detalle pequeñito, pero que de pronto lo puede cambiar todo. ¿Listo? Vamos a hacer esta oración, vamos a pedir que el Señor nos hable a través de su palabra, pero no lo vamos a hacer con los ojos cerrados. Vamos a orar con los ojos abiertos. ¿Listo? Evite la tentación de cerrar los ojos. Va a tenerlos abiertos. ¿Listo? Vamos a empezar a orar. Señor, en esta tarde, en este día, te pedimos que nos hables a través de tu preciosa palabra. Creemos que tu palabra es alimento a nuestro espíritu. Creemos que a través de tu palabra tú traes edificación, consolación, exhortación a tu pueblo. Necesitamos de ti, Señor. Necesitamos de tu palabra. Venimos con un deseo, con un anhelo de escuchar tu voz, de ser dirigidos a través de lo que tú estableciste en la verdad que es tu palabra. Te damos gracias por permitirnos estar en este lugar, por permitirnos congregarnos en tu nombre, porque tú estás en medio de este pueblo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Y quiero hacer una pregunta. ¿Cómo se sintieron orando con los ojos abiertos? ¿Alguien dijo raros? Diana dice que rara. ¿Alguien por acá, no sé? Eunice, usted que es tan cristiana de años, ¿cómo se sintió predicando, orando con los ojos abiertos? Los intentó cerrar quizás en un par de veces, ¿cierto? El chip. Listo. Por el lado de acá, las pastorcitas de Belén. Marisa o Nata, ¿cómo se sintieron? ¿O les pareció normal? Nata, descríbanos su experiencia. O sea, es raro porque no es lo normal, pero al uno tener como los ojos abiertos y escucharse, creo que
por otro lado. ¿Le escucharon lo que dijo Nata? Voy a tratar de resumirlo por si de pronto alguien no lo escuchó. Natalie lo que decía era que al tener los ojos abiertos, de pronto uno estaba prestando mayor atención, porque cuando ya entra en esa monotonía de cerrar los ojos, entonces de pronto se empieza a ir por otro lado, ¿cierto? Y esto es una actividad muy básica, ¿cierto? De oración. Es posible que a alguien le haya parecido algo similar, pero en lo personal, en algún momento que estaba en un congreso, la persona que estaba dirigiendo dijo, vamos a orar, pero no va a cerrar los ojos. Algo muy similar a lo que les acaba de hacer. Y a mí me costó. Sentí que orar de esa manera, como que era algo diferente. Como que decía, esto sí es algo cristiano. Como que, uy, ¿yo en dónde me metí? Pero es algo mínimo, es algo muy sencillo. Así como de pronto algunas personas tienen por costumbre arrodillarse y para ellos orar sentados o orar de pronto acostados en la cama es algo raro. De pronto para usted que está acostumbrado a habitar de otra forma, también puede ser raro. Pero les voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes cómo hablan con las personas que están a su alrededor? ¿Sentados? Sí, cierto. De hecho, ustedes están sentados y podemos tener un diálogo. Podemos estar acostados y podemos también conversar con la otra persona. Podemos estar tirados en el piso y podemos conversar. Y eso es simplemente un ejemplo muy pequeño para decirles que nuestra comunicación con Dios la podemos hacer de cualquier manera. Lo importante es que cuando nosotros lo hacemos de espíritu, podríamos decirlo, y también con un corazón sincero, ¿cierto? Una comunicación, digamos, que sea asertiva, que sea real, que sea genuina. Eso es lo que realmente importa, porque usted puede estar tirado en el suelo, pintando, está limpiando un chorrero, yo qué sé, y usted puede estar diciendo algo genuino a las personas que están a su alrededor. Usted puede estar acostado en la cama, con los ojos casi que cerrados, y decirle a su pareja, mi amor, te amo. Casi que ya dormido, pero puede ser algo genuino, algo que sale del corazón. Y eso es lo importante de la oración. Pero entonces ustedes se estarán preguntando, ¿por qué estamos hablando de este tema para introducir el mensaje de esta tarde? Pues porque el mensaje empieza con una particularidad. Vamos entonces a la palabra de Dios en el versículo 1 del capítulo 17 de Juan, que es el texto base que vamos a tener en esta tarde. Entonces dice el versículo número 1. Después de que Jesús dijo esto, y vamos a ponernos en contexto, ¿qué fue lo que dijo? Que dijo que Judas lo iba a traicionar, dijo que no especificó que Judas, pero habló de Judas que lo iba a traicionar, habló de Pedro que lo iba a negar, le lavó los pies, tomaron la Santa Cena, habló del pámpano, de la vid, habló de todo lo que nosotros hemos venido hablando, de que se iba a ir, pero que también a la final iba a estar entre nosotros. Y después de que Jesús habla todo este último discurso del que venimos hablando, pues dice esto, dirigió la mirada al cielo y ¿qué? Oró así. Y mire esa postura. Pues no nos dice explícitamente que Jesús se quedó con los ojos abiertos, pero cuando usted lee el versículo dice que miró al cielo y oró así. Para usted estar mirando el cielo, ¿qué necesita? Los ojos abiertos. Y no sé si a usted le llama la atención a veces lo que su hermano puede estar orando. De pronto a usted se le desvía el oído, ¿cierto? No sé, digo yo. Señor, es la petición, lo que tengo pidiendo. Y dice, uy, se empieza a ir. Ahora, imagínense los discípulos al ver que Jesús está orando, porque nos está dando un ejemplo. Y en esta tarde, la enseñanza es el ejemplo de oración que Dios nos da en este capítulo 17. Nosotros normalmente cuando pensamos en Jesús y la oración, ¿qué oración se nos viene? El Padre Nuestro, el clásico Padre Nuestro. Pero si usted se pone a analizar en toda la vida ministerial de Jesús, Él siempre estuvo orando. Orando por los enfermos, pero ¿oraba a quién? A Dios, para que Él hiciera la sanidad. No sé si ustedes recuerdan, Señor, aparta de mí, ¿qué? Este trago amargo, esta copa. No sé si ustedes recuerdan de que justo ellos salen de estar en ese lugar, en el aposento alto, en el lugar de reunión donde compartieron la Santa Cena. Jesús sale, mira al cielo y empieza esta oración, pero posteriormente, ¿qué es lo que Él hace? Va al Monte de los Olivos, ¿y qué es lo que hace allá? Empieza a orar, a solas. Se lleva a Pedro, se lleva a los hijos de Zebedeo, les dice que oren, ¿y qué es lo que pasa a la hora? Ellos estaban durmiendo. Entonces siempre vemos la vida de Jesús rodeado de ¿qué? De oraciones. Y si a usted le llama la atención, ¿qué es lo que de pronto el hermanito a veces está orando con Dios, aunque es su tema personal?
¿Por qué no interesarnos por lo que Jesús oraba? Y ese es este modelo que tenemos en el capítulo 17 del Evangelio de Juan. Entonces dice el versículo 1, después de que Jesús dijo esto, todo el último discurso, dirigió la mirada al cielo y oró así. Hay que tener en cuenta algo. Vamos a revisar algunos detalles de la oración. Pero esta oración está dividida en tres partes. De hecho, las Biblias más modernas, por decirlo de esa forma, las últimas versiones lo categorizan en tres secciones. La primera sección es donde Jesús ora por sí mismo. La segunda es donde Jesús ora por sus discípulos. Y la tercera es cuando Jesús ora por todos los creyentes. La primera es cuando ¿qué? Ora por sí mismo. La segunda, por los discípulos. Y la tercera, por todos los creyentes. Entonces vamos a empezar a revisar todo este capítulo de Juan. Mira al cielo y ora así. Padre, ha llegado la hora. No sé si usted recuerda por allá en el capítulo 2 del libro de Juan, donde están en las bodas, se acaba el vino y entonces viene acá, venga, no hay vino para los invitados y todo eso. En ese momento aparece María, la madre de Jesús, y entonces le dice a Jesús, vea, se acabó el vino. ¿Y sabe cuál es la expresión que utiliza Jesús? No ha llegado todavía mi hora. Pero acá, 15 capítulos después de todo lo que viene haciendo Jesús, Jesús ya reconoce. Y es parte de lo que primero hace en su oración. Padre, ha llegado la hora. Y después viene una segunda expresión bastante interesante. Glorifica a tu Hijo. ¿Para ustedes qué significa que Jesús le estuviera pidiendo al Padre que lo glorificara? Esa es una expresión que nosotros utilizamos en la iglesia, gloria, ¿cierto? Glorifícate. Y Jesús le pide al Padre en esta oración, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo. Hay unas expresiones en esta oración que creo que no vamos a alcanzar quizás a dimensionar, a comprender. Es una oración bastante interesante y que tiene un contenido doctrinal, yo diría que profundo, bastante para uno de pronto sentarse a estudiar y analizar cada una de las expresiones. Hay pistas posteriormente donde uno como que empieza a aclarar algunas ideas, pero quizás quedan algunas lagunas en nuestras mentes. Pero en esta tarde yo creo que Dios quiere hablarnos, quiere que nosotros podamos extraer algo de lo que sí es comprensible para nuestras vidas y que podamos ponerlo en práctica. Vamos a ir avanzando, dice, para que tu Hijo te glorifique. Es decir, Jesús le dice, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti, ya que le has conferido autoridad sobre todo mortal para que Él les conceda vida eterna a todos los que les has dado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Y entonces cuando yo estoy hablando que Jesús está orando al Padre, más de uno empieza de pronto a entrar en esa onda de cosas como que se nos empieza a revolver la cabeza, y como que, ¿cómo así que Padre? ¿Y cómo así que glorifica a tu Hijo? ¿Y cómo así para que yo te glorifique a ti? Pero mire lo que dice después, esta es la vida eterna. Yo creo que todos los que estamos en este lugar estamos buscando algo, y es que estamos buscando la vida eterna. Poquitos la están buscando, pero hay personas acá que están buscando la vida eterna. Y la vida eterna consiste en ¿qué? En conocer de Dios. Ese texto lo dice, que te conozcan a ti. Y mire lo que dice, el único Dios verdadero. El único Dios. Jesús está diciendo acerca del Padre que Él es el único Dios verdadero. Y después dice, y a Jesucristo, es decir, Él mismo se menciona a quien tú has enviado. Y no sé si ustedes recuerdan un mensaje de la serie que se llamaba El Camino. Porque no hay otra forma de conocer de Dios, de tener acceso, de estar en la presencia de Dios, sino fue a través del sacrificio, la obra redentora, la misericordia, la gracia de Dios. ¿A través de quién? De Jesús.
Jesús se convierte en el enviado, Jesús se convierte en el camino y Jesús se convierte en la forma en la cual nosotros podemos conocer de Dios. El versículo 4 dice, yo te he glorificado en la tierra. Y entonces mire que acá hay un lenguaje como que en pasado, pero después también está hablando a futuro y quizás también en presente, se revuelve como todo un poquitico, porque antes estaba diciendo que lo glorificara para él glorificarlo, pero el versículo 4 nos está diciendo, yo ya te he glorificado en la tierra. Pero es que póngase a pensar, usted y yo cantamos de que Él es digno, que Él es santo, que Él es desde el principio y hasta el fin. Él es el alfa y la omega. Y toda su creación no se cansa de glorificarle, de alabarle, de adorarle. Usted y yo ahorita le estábamos cantando, pero esta noche antes de acostarnos debemos glorificarlo. Ya te hemos glorificado, pero te vamos a glorificar, te vamos a adorar, te vamos a agradecer por cada segundo, por cada palpitar, por lo que los ojos están viendo, por lo que nuestros oídos están escuchando. Nosotros somos privilegiados de tener la palabra de Dios. Usted sabe, personajes del Antiguo Testamento, yo que sé, Moisés, Elías, Eliseo, ellos añorarían no porque habla de paseo, ellos desearían, hubieran anhelado en su momento haber tenido esos textos y haber conocido el desenlace de todo el diseño de Dios a través de lo que hace Jesús por la humanidad y por todas esas cosas que nosotros le glorificamos. Y Él es digno de ser exaltado, de ser glorificado. En el pasado, en el presente y en el futuro le vamos a seguir glorificando. Glorifíquele con un fuerte aplauso a Él en esta tarde. Yo te he glorificado en la tierra y he llevado a cabo la obra que me encomendaste. Y ahora, Padre, vuelve y le hace la petición. Glorifícame en tu presencia con la gloria que tuve contigo antes de que el mundo existiera. ¿Y cómo así si Jesús había nacido de una mujer? Aproximadamente 33 años atrás, cuando él estaba citando estas palabras. ¿Cómo así que antes de que el mundo existiera? Porque usted y yo creemos en que solo existe un Dios. Y Él es el alfa y la omega, Él es el principio y el fin. Él es el primogénito de toda la creación. Por eso Jesús utiliza este lenguaje, que puede ser confuso, que puede ser complicado quizás doctrinalmente de entender, pero es que Él es eterno. Él es eterno. Ahora, tiene un poco de sentido esa expresión de la gloria que Jesús está pidiendo. Y le voy a poner simplemente como para entrar un poquitico en la imaginación, en el contexto de lo que Jesús está diciendo. Nosotros creemos que Jesús es la manifestación de Dios en carne. Es decir, que creemos de que Jesús es 100% humano, pero también hablamos de que Jesús es 100% ¿qué? Dios. Pero Él en esa forma corporal tiene algunas limitaciones. ¿Cómo así que Jesús tiene limitaciones? Póngase a pensar, Él sentía cansancio, Él lloraba, y lo vimos, ¿no? Él se entristecía al ver lo que estaba pasando a su alrededor. Él necesitaba dormir. Inclusive en lo espiritual, Él nos deja un ejemplo de la necesidad de orar, de la necesidad de buscar la fortaleza espiritual a través de la oración. Desde ese punto de vista, Él nos muestra su humanidad, nos muestra de que Él se puso en la condición de nosotros, pero con una diferencia enorme, y es que Él no practicó el pecado. Él fue tentado, ¿sí o no? Lo vemos en el desierto, el mismo enemigo se le presenta a tentarlo, pero Él soporta toda tentación, pero está limitado en el cuerpo humano como tal. Pero sigue siendo Dios. Cuando Él dice, glorifícame en tu presencia con la gloria que tuve contigo antes de que el mundo existiera, póngase a pensar, Él estaba antes del fracaso del hombre.
Y antes del fracaso del hombre estaba su diseño, Él estaba en su gloria, Él estaba con toda su creación de ángeles que le adoran y le dicen santo, santo, santo. De esa gloria es que Él quizás está haciendo referencia. Pero lo más interesante es que Jesús es glorificado una vez que muere, pero ¿qué? Resucita. Él es el primero de la resurrección. Él es el que podemos decir de que es humano, pero ha sido ¿qué? Glorificado. Y esa es la esperanza que usted y yo tenemos, que nuestros cuerpos sean transformados y que nosotros dejemos todas las limitaciones que tenemos en este cuerpo, todo el dolor, todo el llanto, todo el sufrimiento, estar pensando en pagar los servicios, estar pagando en pagar el arriendo, estar pensando en la deuda, estar pensando en que el hijo no llega tarde en la noche, de que hay tantas cosas alrededor nuestro. Él ya nos muestra de que en la vida eterna, en esa gloria que Él está pidiendo al Padre, nosotros la podemos obtener y podemos disfrutar de una gloria, de habitar en la gloria eterna con Jesucristo. Y esa es la primera sección de esta oración. Cuando Jesús ora, ¿por qué? Por sí mismo. Y a partir del versículo 6 empezamos la oración donde se categoriza que Jesús ora por los discípulos. Recuerden, los discípulos estaban escuchando que Jesús estaba orando, levantando su mirada al cielo. Y después Él escucha estas palabras en el versículo 6. A los que me diste del mundo les he revelado tu nombre. Y entonces acá viene esa pregunta. ¿Cuál fue el nombre que Jesús le reveló a sus discípulos acerca del Padre? Porque Él dice, se los revelé. Es decir, fue algo explícito, fue algo que ellos tuvieron que haber entendido. Una revelación del nombre de Dios a través de ¿quién? De Jesús. Eran tuyos, tú me los diste y ellos han obedecido tu palabra. Ahora saben que todo lo que me has dado viene de ti. Porque les he entregado las palabras que me diste y ellos la aceptaron. Saben con certeza que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Y yo no sé si usted se puede aferrar también a creer en eso que creyeron los discípulos. A creer que Jesús fue enviado de parte de Dios a traernos un mensaje, a traernos una revelación del nombre de Dios, con la cual usted y yo podemos llegar a ser salvos. Eso es una historia, eso es un secreto, eso es un misterio que estuvo guardado por siglos, por muchos años, pero que usted y yo podemos tener acceso. Podemos tener la respuesta. Tenemos el croquis, el mapa, el rompecabezas casi que completo. Hay algunas cosas que no alcanzamos a dimensionar y a comprender, pero tenemos el mapa ya muy armado. Y lo importante es que lo que desconocemos se lo tenemos que dejar a Dios. Pero lo que es práctico, lo que es entendible, lo que tiene que ver con nuestra fe, con arrepentirnos, con la justificación, la misericordia, la gracia, el bautismo, la santidad sin la cual nadie verá a Dios. Eso que es un mensaje fácil de entender, usted y yo lo debemos poner por obra. El versículo 9 dice, ruego por ellos. ¿Por quién está rogando? Por los discípulos, por los apóstoles. Ruego por ellos. Pero mire, no ruego por quién, por el mundo, sino por lo que me has dado, porque son tuyos. Todo lo que yo tengo es tuyo y todo lo que tú tienes es mío. Y por medio de ellos he sido glorificado. Ya no voy a estar por más tiempo en el mundo, pero ellos están todavía en el mundo y yo vuelvo a ti. Mire, esa expresiones, ese lenguaje que utiliza Jesús es bastante interesante. Y aunque a veces a uno le van quedando como lagunas, después en la manera que Jesús empieza a hablar, uno va atando los cabos de qué es lo que quiere Él enseñarnos a través de esta oración. Padre Santo, protégelos con el poder de tu nombre. Y acá viene algo interesante. El nombre que me diste. ¿Y cuál fue el nombre que
Dios le dio a Jesús. Ustedes son muy inteligentes. Y mire esa expresión, para que sean uno. Nosotros, la iglesia del Señor, el cuerpo de Cristo, ¿somos cuántos? Uno. Deberíamos nosotros estar andando en un mismo sentir, en un mismo espíritu. Después dice, lo mismo que nosotros. Porque Dios es ¿qué? ¿Dios es qué? Después continúa diciendo la palabra de Dios. Mientras estaba con ellos, los protegía y los cuidaba mediante el nombre que me diste. Y ninguno se perdió sino aquel que eligió perderse. ¿Y aquí de quién está hablando? De Judas. Mi mamá sí está ahí atenta. Acá Jesús está hablando del que eligió perderse. Muchas veces nosotros hablamos de que Judas quizás estaba ya, digamos, destinado a ser el malo de la película. Y es quizás difícil de entender eso, porque también se tenía que cumplir la escritura. Gracias, Marisa, que es que se me zafó. De pronto un poquito de sudor, de movimiento, el calor. Ustedes entenderán, vean cómo prestan atención. Ahí prestaron más atención que cuando estaba hablando, Marisa. Gracias. Pero miren esa expresión, eligió perderse. Y es complicado, porque lo que les voy a decir es fuerte. Quizás algunos de los que están aquí en este lugar, que es posible que hayan creído, que es posible que hayan visto los milagros que Jesús ha hecho en sus vidas, porque eso fue lo que le pasó a Judas. Judas creyó en Jesús, porque no en vano los discípulos habían dejado todo. Ellos no estaban trabajando, ellos habían dejado sus casas, habían dejado sus familias, habían dejado sus empleos, sus profesiones. ¿Para qué? Para seguir a Jesús. Entonces la pregunta es, ¿Judas en algún momento había creído en Jesús? Claro, tuvo que haber creído en Él. ¿Judas en algún momento vio los milagros que hizo Jesús? Claro que los vio. Él creyó, él vio el poder de Jesús, pero en algún momento él tuvo problemas con lo que había en su corazón. En algún momento él sintió, no sé, ¿qué sentiría? ¿Ganas de ganar dinero, ambición? ¿O ganas de caer bien con algunas personas, con los sacerdotes, el sumo sacerdote de la época, con los religiosos de la época? En algún momento él dudó de Jesús en cuanto a sus enseñanzas, yo qué sé, pero en algún momento esa duda y esas tentaciones hicieron de que él eligiera ¿qué? Perderse. Y es muy triste, iglesia, que en medio de los que estamos acá, quizás alguien esté eligiendo perderse. Puede creer que la palabra de Dios es la verdad, pero puede elegir en algún momento adulterar. Es posible que crea en los milagros de Jesús, pero en algún momento prefiere poner en sus prioridades el dinero. Es decir, podemos elegir en cualquier momento perdernos, aún estando muy cerca de lo que hace Jesús en la vida del ser humano. A fin de que se cumpliera la escritura, termina diciendo el versículo. El versículo 13 dice, ahora vuelvo a ti, pero digo estas cosas mientras todavía estoy en el mundo, para que tengan mi alegría en plenitud. Yo les he entregado tu palabra y el mundo los ha odiado porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Y es que usted y yo debemos aceptar de que estamos en medio del mundo. Muchas veces nosotros como que quisiéramos separarnos totalmente del mundo en nuestra búsqueda de una santidad a Dios, de agradar a Dios. Pero donde esa fuera la idea, todos nos tendríamos que ir por una montañita como ermitaños o en un monasterio, aislarnos de todo lo pecaminoso. Pero acá dice, no te pido que los quites del mundo, como quien quiere decir, no te pido que solamente estén en la iglesia las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Esa no es la oración de Jesús. No quiero que dejes de compartir con los
amigos del trabajo, con los compañeros de la universidad. No te pido que los saques del gobierno donde hay tanta corrupción. No les estoy pidiendo de que dejen de trabajar en la alcaldía, en la gobernación o de todas las entidades del Estado o en el sector privado donde también puede existir corrupción. No es la oración de Jesús, porque Jesús antes lo que quiere es que nosotros entendamos de que estamos en el mundo, pero no somos del mundo, porque nosotros somos diferentes. No somos un pueblo santo, nosotros somos un linaje escogido, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a su luz admirable. Eso somos nosotros, eso es la iglesia del Señor, la sal y la luz del mundo, de la tierra. El versículo 17 dice: santifícalos en la verdad. Estamos hablando de que Dios no quiere que nosotros nos metamos en una burbuja y nos aislemos de todo el mundo. No, Dios quiere que nosotros estemos en medio de ellos, porque entonces, ¿quién les anunciará a ellos? ¿Quién les será de ejemplo? ¿Quién les llevará la palabra de salvación? ¿Quién les dará un consejo si nosotros no estamos en medio del mundo? Pero después Jesús dice: santifícalos. Es decir, recordemos que usted y yo somos un pueblo separado, pero que estamos en medio del mundo. Y esa expresión, santifícalos en la verdad. Y dígame, ¿quién es la verdad? Jesús es la verdad. Pero tenemos otra verdad también que Él nos dejó, y es tu palabra. La palabra de Dios es ¿qué? La verdad. ¿Y sabe algo? Esa expresión tiene algo interesante. Cuando usted se apega a la palabra de Dios, cuando usted cree el mensaje que Jesús nos deja, que los apóstoles predican, cuando usted deja a un lado las cosas que usted no entiende de la Biblia, sino que pone en práctica lo que es fácil de entender: amar a Dios sobre todas las cosas, amar al prójimo como a sí mismo. Cuando usted entiende que hay que honrar a padre y a madre, cuando usted tiene todos esos principios que son fáciles de entender y de comprender, el estilo de vida suyo empieza a cambiar. Y cuando el estilo de vida empieza a cambiar, usted está siendo parte de la cultura del reino. Usted está empezando a adquirir, a tener una identidad que Dios quiere en nosotros. Nosotros somos portadores de la imagen de Dios. Eso lo compartíamos esta semana en la clase de Levítico. Porque fuimos creados ¿a qué? A imagen y semejanza de Dios. Nosotros podemos dejar florecer en nuestras vidas el carácter de Dios. Y el carácter de Dios nos habla del amor. El carácter de Dios nos habla de la fidelidad. El carácter de Dios nos habla de la misericordia, de la bondad, de la paciencia y de todas estas cosas que nosotros podemos empezar a adquirir cuando nos santificamos ¿en qué? En la verdad. Porque la creemos, porque la tenemos en nuestros corazones, en nuestras mentes, en nuestros labios, y porque la ponemos en práctica. Y cuando la ponemos en práctica, sencillamente nosotros empezamos a ser diferentes a como los que están en el mundo. Nos estamos ¿qué? Santificando, separando para Dios, estando aún en medio del mundo a través de la verdad que es Jesús y de la verdad que es la palabra de Dios. El versículo 18: como tú me enviaste al mundo, yo los envío también al mundo. Jesús fue un enviado. Los discípulos son unos enviados. Y usted y yo somos también enviados en estos tiempos a seguir transmitiendo esa palabra que es la verdad. Esa palabra que nos habla de una vida eterna. Esa palabra que nos habla de una gracia, que nos habla de una cruz, que nos habla de una redención, que nos habla de alguien que se humilló, porque siendo en forma de Dios, no estimó nada a qué aferrarse, sino que ¿qué? Vino a humillarse, tomando forma de siervo, y se humilló hasta lo sumo, como lo dice Pablo en la epístola a los Filipenses. Y el versículo 19 dice: y por ellos me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad.
Y con ese versículo se cierra la segunda categoría de esta oración, cuando Jesús ora por los discípulos. Y vamos a leer a partir del versículo 20 hasta finalizar en el versículo 26 la oración que tiene que ver con los creyentes. Y si yo le hiciera a usted una pregunta, ¿usted cree que Jesús oró por usted? La respuesta es que sí, Jesús oró por nosotros. En este capítulo de Juan, capítulo 17, podemos demostrar bíblicamente que Jesús se tomó unos segundos, unos minutos de su tiempo para orar por cada uno de los que estamos en esta noche ya en este lugar. El versículo 20 dice, no ruego solo por estos. ¿De quiénes estaba hablando? De los discípulos. Entonces va a cerrar ese capítulo y va a empezar uno nuevo. No ruego solo por estos, ruego también por los que han de creer en mí por el mensaje de ¿quién? De ellos. ¿Quién es Juan? Pues hablándolo bibliográficamente o biográficamente. Juan. Sí, pero ¿quién era Juan? Un discípulo. ¿Y qué estamos leyendo? A Juan, uno de los discípulos. Y estamos creyendo en lo que está acá escrito por uno de sus discípulos. Y esa es la oración de Jesús. Ruego también por los que han de creer en mí, por el mensaje en este caso de ¿quién? De Juan, que era uno de los discípulos. Y después viene una frase que es interesante de nuevo. ¿Para que sean qué? Para que sean uno. Mire, lo interesante de acá. Cuando ora por sí mismo, Jesús dice, el único Dios verdadero. ¿Eso es qué? Uno. Cuando está orando por los discípulos, dice, para que sean ¿qué? Uno. Él quería que sus discípulos fueran uno. Es decir, que todos estén en unidad, en armonía. Estén en un mismo sentir y estén en un mismo espíritu. Pero cuando empieza a orar ahora ya por todos los creyentes, donde nosotros somos incluidos, el deseo, el anhelo, la oración de Jesús es que nosotros seamos ¿qué? Uno. Y la pregunta es, ¿por qué tanta división en medio de nosotros? ¿Por qué le tiramos tanto a los hermanos que predican en otros lugares, que tienen un título diferente? ¿Por qué peleamos tanto entre nosotros mismos? Es que el pastor Cristian, es que la pastora Natalie, yo hubiera hecho este proyecto de la ampliación de una forma diferente. Es que a mí no me gusta cómo hacen las vigilias. ¿Y qué es lo que quiere Dios? Que seamos ¿qué? Uno, un mismo sentir, un mismo espíritu. Con esto de la ampliación en la congregación sí que me he dado cuenta que todos somos muy diferentes. Ahora, eso es respetable. No estoy diciendo que todos tenemos que vestirnos iguales, que todos tenemos que hablar lo mismo, pero sí debemos ser coherentes en ese espíritu de comprensión, de tolerancia, de paciencia, de amor los unos por los otros, de estar orando, de estar animándonos los unos a los otros, de estarnos consolando los unos a los otros. Porque cuando nosotros hablamos de que somos el cuerpo de Cristo y que hay un miembro que se duele, todos nos dolemos con él. Porque ¿somos qué? Somos uno, somos un cuerpo. Si usted es uno de sus hermanos, que podríamos llamar que es un hermano cuzumbo solo, que es una expresión, no sé si sea muy colombiana o sea latina o lo que sea, de los que les gusta andar por su propia cuenta, de los que les gusta no rodearse de nadie porque prefiere evitar los problemas y los chismes y todo esto, pues le hago la invitación a que le haga el milagrito a Jesús. ¿Y sabe cuál es que le haga el milagrito a Jesús? Que esta oración donde Él pide que seamos uno, nosotros le hagamos el milagrito, que nosotros entendamos que Él quiere que nos amemos. Entendamos que nosotros le podemos hacer el milagrito a Dios en ese sentido de la palabra. Creo que usted me entiende qué es lo que le quiero decir, ¿cierto? Le podemos hacer ese milagrito al respetar las diferencias que pueden existir en nosotros, a tratar de disfrutar de esa bendición que está en uno de los salmos que citamos mucho, que es el Salmo 133. ¿Qué es lo que dice el Salmo 133? Mirad cuán bueno y cuán delicioso es que habitar los hermanos juntos y en armonía.
Y ese capítulo finaliza diciendo, porque allí envía ¿qué? Jehová bendición y vida eterna. Donde hay unidad, donde hay armonía, donde hay un mismo sentir y un mismo espíritu, es ahí donde Dios le gusta enviar bendiciones y vida eterna. Y usted y yo estamos buscando vida eterna. Ahorita algunos me dijeron que sí. Yo estoy buscando la vida eterna. Y si yo estoy buscando la vida eterna, si yo me estoy acercando a la verdad, me estoy santificando y estoy entendiendo lo que Jesús está enseñando acá, tengo que aprender a amar a los demás, porque quiero disfrutar de sus bendiciones y de la vida eterna. Después dice, Padre, para que todos sean uno, Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Y es la misma expresión que utiliza con los discípulos, para que crean que Dios había enviado a Jesús, pero ahora es con nosotros. Nosotros estamos siendo enviados para que el mundo crea de que Jesús fue enviado con un mensaje esperanzador para toda la humanidad. El versículo 22, yo les he dado la gloria que me diste para que sean uno, así como nosotros somos uno. ¿Cuántos dioses hay? Uno, el único Dios verdadero. Yo en ellos y tú en mí. Permite que alcancen, y mire esta expresión, la perfección en la unidad. Y es algo que tenemos que empezar a trabajar. Si queremos estar en la vida eterna, si queremos gozar de esas bendiciones de la palabra de Dios que tiene nosotros en ese Salmo 133, donde envía el Señor bendición y vida eterna, tenemos que trabajar en la perfección de la unidad. Y creo que yo tengo 36 años, pero creo que con el tiempo he ido entendiendo que uno a veces parte de su carácter, de sus conductas, las tiene que empezar a ¿qué? A organizar. A veces uno tiene que ceder, a veces uno le tiene que dar la razón a una persona que quizás no tenga la razón, pero por el bien común yo agacho la cabeza y digo, hermano, usted tiene razón, hagámoslo así. Hay que agachar a veces la cabeza. Y eso es trabajar en la perfección ¿de qué? De la unidad. Porque si yo siempre estoy pensando que esa es mi idea, que yo tengo la razón, de que yo sé más que otras personas, pues yo no estoy trabajando en la perfección de la unidad. Pero hay que ceder, hay que amarnos, hay que tolerar. Y así el mundo reconozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos tal como me has amado a mí. Qué bueno que usted y yo que nos estamos santificando en la verdad, usted y yo que hemos sido separados, que pertenecemos a un reino totalmente diferente al que observamos allá afuera, podamos ser el testimonio de que de tal manera Dios amó al mundo que entregó a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Somos nosotros las cartas leídas para que el mundo pueda creer en el mensaje del Evangelio. El versículo 24, Padre, quiero que lo que me has dado estén conmigo donde yo estoy, que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me amaste desde antes de la creación del mundo. Un plan perfecto de Dios para redimir a la humanidad. Versículo 25, Padre justo, aunque el mundo no te conoce, yo sí te conozco, y estos reconocen que tú me enviaste. Yo les he dado a conocer tu nombre y seguiré haciéndolo. ¿Nota esa expresión tan bonita? Yo les he dado a conocer tu nombre. ¿Está hablando acerca de los discípulos? No. ¿Está hablando acerca de qué? De los creyentes. Él nos ha dado a conocer su nombre. Nombre que es sobre todo nombre, el único nombre dado debajo del cielo donde usted y yo podemos ¿qué? Ser salvos. Y eso no solamente para nosotros, seguimos insistiéndolo.
Él nos ha dado a conocer su nombre, pero dice, y seguiré haciéndolo. Dios nos necesita. Y alguien puede decir, no, Dios no necesita de nadie. Dios nos necesita porque Él lo quiere, porque Él quiere involucrarnos en su plan. Usted y yo no somos indispensables en los planes de Dios, porque usted puede elegir perderse, como lo hizo Judas. Judas eligió perderse. Pero yo creo que aquí hay personas que elegimos la vida eterna, que elegimos creer en ese nombre que nos ha sido revelado, en el cual hemos creído y en el cual hay salvación, hay sanidad, hay liberación, en el cual hay unidad, en el cual somos un solo cuerpo, somos su iglesia, sin mancha, sin arruga, apartados, con dificultades sí, con problemas sí, pero una iglesia que en su corazón anhela agradar a Dios. Eso somos usted y yo, eso es el pueblo de Dios. Yo les he dado a conocer tu nombre y seguiré haciéndolo, para que el amor con que me has amado esté en ellos. Y viene esta promesa de parte de Dios para nosotros, y yo mismo esté en ellos. Y acá está esa conversación del Padre, de Jesús. Pero ¿de qué forma está Jesús con nosotros en esta tarde? Si no es a través de la manifestación de su Espíritu Santo. Él no quiere estar solamente entre nosotros, Él quiere estar en nosotros. Esta su casa, este su templo, esta su iglesia. Somos su iglesia, enviados a mostrar el amor de Dios. Póngase sobre sus pies, iglesia. El título de esta tarde es Jesús ora. El último discurso de Jesús, y Jesús ora. Si Él, siendo Dios, oraba, intervenía por nosotros, ¿por qué no orar? Qué bueno que esta semana sea una semana de oración para cada uno de nosotros, donde vamos a estar orando por nuestras necesidades, vamos a estar aferrándonos a sus promesas. Señor, santifícanos en tu verdad. Quiero conocer más de ti. Señor, tú tienes una promesa, tú nos has revelado tu nombre, tú lo quieres seguir haciendo. Úsame para llevar esas buenas nuevas. Que esta semana sea una semana donde usted va a orar por su prójimo, por el hermanito. Se va a acordar de la hermana Rosa Montes, se va a acordar de la hermana Luz Dari de Castro, se va a acordar de esas personas que sirven en el altar, se va a acordar de Huguito y de Joana que nos están colaborando tanto en Constructores del Reino. Se va a acordar del hermano Ezequiel, ese hombre está allá tumbando y dándole todo, hay que a veces como que frenarlo. Se va a acordar de esas personas y va a bendecirles. Esta semana es una semana quizás para perdonar, para pedirle al Señor que nos ayude a perdonar. Esta semana quizás sea una semana para orar por nuestra ciudad, para orar por nuestros gobernantes. Quizás a usted no le guste mucho cuando yo diga Petro, pero usted va a orar por Petro. Va a orar para que el Señor levante personas con el temor de Dios, de esos que han creído y que pueden dar testimonio para que esas personas que andan en tinieblas o en oscuridad puedan creer también en lo que predicamos y creemos nosotros. Iglesia, ¿por qué no empieza a orar? No sé qué haya en su corazón, qué temor, qué duda, qué depresión. No sé si hay deudas, no sé si hay una enfermedad, no sé si hay una preocupación por su hijo, por sus padres. Yo qué sé cuál es el anhelo de su corazón, pero ponga en esta tarde su confianza en Dios. Señor, creemos en ti, creemos que tú eres el creador de los cielos y de la tierra. Creemos en que tú enviaste a Jesucristo a morir para traer perdón, sanidad, salvación.
Creemos, Señor, en que tú puedes romper toda atadura del enemigo. En el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, hay libertad, hay sanidad en el nombre de Jesús en esta tarde. Tú quieres, Señor, que tu pueblo se reconcilie, que tu pueblo, Señor, ande en santidad, que tu iglesia ande, Señor, sin mancha y sin arruga. Nos queremos presentar a ti, Señor, reconociendo que tú eres el Señor, el que tiene la autoridad de todo lo que hay en el cielo, así como hay también en todas las cosas de la tierra, en lo profundo del mar. Tú tienes el señorío, tú tienes la autoridad y la potestad sobre todas las cosas. Te pedimos, Señor, que quebrantes todo yugo del enemigo, que toda deuda sea saldada, que haya reconciliación, que haya perdón, que seamos, Señor, una sola iglesia, que seamos tu iglesia, Señor, esa iglesia gloriosa que tú estás buscando. Te damos a ti, Señor, el lugar que te corresponde. Toma, Señor, el señorío de nuestras vidas. Toma el control de nuestra ciudad, toma el control de nuestro país, de los gobernantes, Señor, que hay actualmente. Levanta a tus siervos, Señor. Levanta personas con el espíritu de Daniel. Levanta personas, Señor, con el espíritu de José, con el espíritu de Nehemías, con el espíritu de Moisés. Levanta personas con el poder del Espíritu Santo. Toma el control, Señor, de lo que nosotros somos, de tu iglesia. Estamos aquí, Señor, reconociendo que tú eres el dador de vida, Señor, que solo en ti hay sanidad y hay salvación. Creemos en ti, creemos en el nombre de Jesús. En esta tarde creemos en el nombre de Jesús. Dale un fuerte aplauso, iglesia, a tu Señor. Muchas gracias por ver este video, esperamos que haya sido de bendición para sus vidas y los invitamos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, también que nos sigan en todas nuestras redes sociales y compartan este video con alguien que crean que le pueda servir. Bendiciones para todos.